Bien, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a su primera clase en el área de matemáticas. Bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Rocío Rezabala. Voy a estar en lo que lleva todo el periodo compartiendo con ustedes el área de matemáticas. Listo para cualquier duda, para cualquier inquietud. Creo que en el curso mismo está vinculado lo que es el número institucional para que puedan hacerme cualquier pregunta, ¿ya? ¿Tienen tal vez antes de iniciar alguna duda? Mis estimados estudiantes, los escucho. Dicen una consulta. Dígame, Ángel. El noveno, no, es el noveno, no, disculpe. Sí, es noveno año. Ya, listo, dicen, eso no, está un poquito confundido. Muchas gracias. De nada. Sí, mis estimados estudiantes, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? A ver, ¿alguien más me quería preguntar algo? Listo, creo que no. Ya, como les decía, hoy vamos a ver parte de las tareas que están en la plataforma para que ustedes puedan resolver. Y vamos a resolver también las preguntas de la clase en vivo, así como seguir los temas que tenemos en el módulo. Vamos a compartir estos dos temas que tenemos inicialmente, que tienen que ver con las fracciones equivalentes y la expresión fraccionaria y decimal de un número real, de un número racional. ¿Ya? Tenemos el índice de contenidos, lo que son las fracciones equivalentes, un ejercicio, cómo cambiar de expresión decimal a fracción, la clasificación de los decimales y algunos ejercicios prácticos, ¿ya? Vamos a empezar con lo que son las fracciones equivalentes. ¿Qué nos dice que son las fracciones equivalentes? Aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, si hablamos en cantidad, 2/5 tiene exactamente la misma cantidad que 4 décimos. Es decir, estamos hablando de dos fracciones equivalentes. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros identificar cuáles son las fracciones equivalentes y cuáles no corresponden a una fracción equivalente. Por ejemplo, si nosotros dividimos 2 para 5, nos va a dar el mismo resultado que si nosotros dividimos 4 para 10. Y ahí nos podemos dar que como el primer miembro tiene exactamente el mismo valor numérico que el del segundo miembro, pues ahí estamos hablando que son fracciones equivalentes. Listo, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Divide, expresa en forma de decimal y comprueba que las fracciones, ¿cuántas fracciones tenemos aquí? Tenemos la primera fracción, la segunda fracción y la tercera fracción. Cuando hablamos de un número fraccionario, cuando está expresado de esta manera, como lo podemos ver aquí, la primera fracción está expresado en término fraccionario porque tiene el numerador, la raya de fracción y el denominador. ¿Ya? Todas cumplen que son fracciones, que son términos, perdón, fraccionarios porque tienen el numerador, la raya de fracción y el denominador. Ahora, nosotros tenemos que comprobar que estas fracciones entre sí son equivalentes. ¿Cómo vamos a hacer? Podemos realizarlo de dos maneras, ¿ya? Primero, vamos a dividir el numerador para el denominador de cada fracción. Es decir, si yo divido 1 para 4, ¿cuánto me da si yo divido 1 para 4? Me da a 0,25. Ya, vamos a comparar si esta fracción es equivalente con la segunda fracción. ¿Cuál es la condicionante? Que si divido 1 para 4, me da 0,25. Pongo la raya del igual. Ahora vamos a comparar con la segunda fracción. Si yo divido 2 para 8, me da el mismo 0,25, ¿no es cierto? Entonces, como estamos hablando que existe una igualdad, decimos que estas dos fracciones son equivalentes. Y ahora también vamos a comparar entre una tercera fracción equivalente. Hacemos el mismo proceso. Podemos dividir el numerador por el denominador. Y
el numerador para el denominador. Ya. Una forma de comprobar que las fracciones son equivalentes es dividiendo el numerador para el denominador. Otra forma de comprobar que la fracción es equivalente, o sea, de comprobar si es o no equivalente, es multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. ¿Cómo entendemos esto? Una multiplicación simple en cruz de las dos fracciones que vamos a comparar. En este caso vamos a comparar 1/4 con 2/8, ¿no es cierto? Entonces podemos multiplicar 1 por 8. Buenas tardes, Lice. Muy buenas tardes, bienvenida. 1 por 8 me da 8, ¿no es cierto? Ya, ahora también vamos a comparar la segunda con la tercera. Y vamos a multiplicar, ¿ya? Ustedes pueden tomar la vía que crean más fácil. Pueden hacerlo mediante la división o la multiplicación. Y 2 por 12 me da 24 y 8 por 3, 24. Estamos hablando de que estas tres fracciones entre sí son equivalentes. La primera es equivalente con la segunda y la segunda es equivalente con la tercera. ¿Cuáles son las formas de comprobar o de identificar la equivalencia entre fracciones? Se puede hacer dividiendo el numerador para el denominador del primer término fraccionario. Si sale exactamente lo mismo en el segundo término fraccionario con el cual estamos comparando, decimos que las fracciones son equivalentes. Por otro lado, también podemos hacerlo mediante una multiplicación simple en cruz en la comparativa, tal cual lo vemos acá, en la comparativa de las dos fracciones, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando digo multiplicación en cruz? A multiplicar el numerador del primer término fraccionario por el denominador del segundo término fraccionario. Asimismo, el denominador del primer término fraccionario por el numerador del segundo término fraccionario. No sé si aquí queda alguna duda en este tema, me pueden preguntar nomás. Existen las dos vías. Verónica, ¿qué pasó? ¿Sí está entendido? Ya vamos a hacer unos ejercicios. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Esto es en cuanto a fracciones equivalentes. Existen dos maneras y bueno, ya les comenté. Lo que es una expresión fraccionaria es un tema bastante básico. Únicamente aquella expresión que se denota de esta forma. Aquella que tiene un numerador, una raya de fracción y un denominador. Siempre la parte de arriba se identifica como numerador, la parte de abajo como denominador. Y lo que expresa este tipo de valores numéricos es una porción de un todo, una porción de la unidad. Por ejemplo, si hablamos de un medio, decimos que estamos tomando de la unidad, estamos tomando las dos partes. Si hablamos de un tercio, de igual manera. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la expresión decimal de los números racionales. ¿Qué hablamos cuando nosotros mencionamos lo que es una expresión decimal? La parte que va después de la coma de un valor numérico una vez que hayamos realizado la división. ¿Cómo vamos a pasar de fracción a número decimal? Es bastante sencillo, únicamente tenemos que dividir el numerador para el denominador. Si nosotros dividimos en este caso, otra cosa que se me olvidaba decirles, siempre que nosotros realizamos este tipo de divisiones de números fraccionarios, por lo general nos va a dar en decimal, ¿no es cierto? Entonces de ahí, en cambio, se desprenden los tipos de decimales, que pueden ser los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. ¿Ya? Entonces, en el primer ejemplo, nosotros dividimos 3 para 5. 3 dividido para 5 me da a 0,6. No más.
Cuando no existen más decimales adicionales, estamos hablando que tenemos como resultado un decimal exacto, ¿ya? Mientras que en el segundo ejemplo, aquí nosotros dividimos 5 para 3. Si nosotros dividimos 5 dividido para 3, me da un resultado de 1,666666 que tiende al infinito. ¿Qué significa eso? Un decimal, es decir, una parte decimal periódico puro. Perdón, mis estimados estudiantes, me llamaron un momentito de urgencia. Ya, como les estaba explicando, entonces cuando tenemos este tipo de resultados, decimos que es un decimal periódico puro. Para no poner 66666 tendiendo al infinito, colocamos únicamente este símbolo encima del número que se va a repetir infinitas veces. Entonces, cuando existe un solo número así, estamos hablando de decimal periódico puro. Un solo número que se repite muchas veces. Tienen que tomar en cuenta que aquí también tenemos 0,6, pero si ustedes dividen 3 para 5, ese es un número exacto, el cual me da es 0,6. Mientras que si yo divido 5 para 3, y me da 1,666666. Entonces, esa es la diferencia entre el decimal exacto y el decimal periódico puro. También tenemos otro tipo de decimal que es el periódico mixto, ¿ya? En este ejemplo tenemos 5 dividido para 6, que me da 0,8. Este número es diferente. Y de ahí me da 3 tendiendo al infinito. Como se dan cuenta que ya no es periódico puro. Sería periódico puro si la repetición fuera, por ejemplo, 8, 8, 8, 8, 8 hasta el infinito, o solo 3, 3, 3, 3, pero como ya hay una mezcla de dos valores, en este caso estamos hablando de un decimal periódico mixto. ¿Ya? Toda fracción se puede pasar a forma decimal, para ello únicamente tenemos que dividir tanto el numerador para el denominador. La forma decimal y fraccionaria son expresiones distintas de los mismos números. ¿Es verdad? Nosotros tenemos 5/6, es exactamente lo mismo que decir 0,83. ¿Ya? Únicamente acá está expresado en términos de fracción y acá está ya expresado en términos de números enteros. Habíamos visto lo que son la clasificación de los números decimales, ¿no es cierto? Cómo se clasificaba la parte decimal en exactos. Por ejemplo, el 0,56. También tenemos los decimales infinitos que se clasifican en periódicos, puros y mixtos. ¿Ya? En este caso tenemos periódico puro, que el 26 se repite infinitas veces. 26, 26, 26, 26 hasta el infinito. Y acá tenemos un ejemplo de periódicos mixtos que es 3,89. El 89 no se va a volver a repetir, pero el 126 sí. 3,89, 126, 126, 126. Siempre que veamos una expresión de esta manera, quiere decir que se repite infinitas veces. Bien, ahora sí vamos a identificar cuáles expresiones corresponden a fracciones equivalentes. ¿Ya? Y vamos a ir trabajando de manera conjunta. ¿Cómo identificábamos una fracción equivalente?
¿Cómo identificábamos una fracción equivalente? Por ejemplo, aquí decimos que es equivalente porque Multiplicando. vamos a comprobar, ¿no es cierto? Facilito. 5 por 9, 9 por 5, 45 y 3 por 15, 45. Entonces estamos hablando de que sí es una fracción equivalente. Vamos con la segunda. ¿Será una fracción equivalente o no será una fracción equivalente? No equivalente. No equivalente, ¿no es cierto? Porque si nosotros multiplicamos o como ustedes prefieran dividir, pues no va a dar lo mismo. 21 por 21, 21 por 1 es 21 y 4 por 7 es 28. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de una fracción que no es equivalente. Vamos con la siguiente, ¿será una fracción equivalente? Igual. Sí es. La siguiente es equivalente. No. No es equivalente. Muy bien. La otra La es igual. siguiente. Igual. Muy bien. La siguiente. Equivalente. Muy bien, la siguiente. Igual. Si es equivalente, Sí. y arrastré mal. Muy bien, la siguiente. No, profesora. La 9 es por. Es igual, ¿no? Equivalente no es igual, está mal ahí. Ajá. Es A ver. equivalente, no es igual. Muy bien. Entonces, a ver, vamos aquí. 9 por 23. Y 7 por 12. Entonces, esta no es equivalente, ¿verdad? No. Vamos con la siguiente. ¿Alguien ya resolvió? Esa es equivalente. Muy bien. La última. Bueno, la penúltima. Dice, la 6 por 18 es equivalente. No es por. No es igual. Es X. Ya, Sí, es entonces X, dicen. yo estaba confiando en ustedes. Vamos a retroceder. Entonces, esta no es equivalente. Ya. La 4 por 70 es por. Es X equivalente. también. No es equivalente. Muy Y la bien. última No es también es equivalente. X. Equivalente. Es equivalente. No es equivalente, ¿verdad? Es equivalente. Es, X. A ver, vamos es a X. ver. No es equivalente. Muy bien, mis estimados estudiantes, se dan cuenta que es bastante sencillo identificar cuáles fracciones son equivalentes y cuáles no son equivalentes. Este era el tema que teníamos que profundizar hoy. ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a pasar a la plataforma a ver las preguntas de la clase en vivo y lo que es el foro también me parece que está de revisar. ¿Sí quedó entendido hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, vamos a pasar Sí, sí. entonces. Vamos a ingresar a noveno.
Muy bien, aquí pueden ver el módulo para que se vayan guiando los temas que vamos revisando. Y aquí tenemos la unidad 1. Pueden ver todo el tiempo que ustedes tienen disponible aún para realizar las actividades, que es del 12 de septiembre al 9 de octubre. ¿Ya? La actividad que deben desarrollar es el foro, el video interactivo. Ustedes ya saben cómo desarrollar estas actividades, ¿no es cierto? Sí, ingresaron al curso propedéutico. Sí, listen. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir. Bueno, aquí el día de mañana ya van a poder visualizar la clase de hoy, la que estoy brindando hoy. Mañana la subo y nos vamos a las preguntas de la clase en vivo. Muy bien, ¿qué nos dice la primera pregunta? Dos fracciones son equivalentes cuando expresan la misma. ¿Cuál será la respuesta correcta? Revisamos en la segunda diapositiva, me parece que está. Dos fracciones son equivalentes. ¿Cuándo son equivalentes dos fracciones? Porción de la unidad, licenciado. Cuando expresan la misma porción de la unidad, ¿no es cierto? Muy bien, vamos con la pregunta 2. ¿Dos fracciones equivalentes tienen el mismo valor numérico? Verdadero. Verdadero, listen. ¿Listo? Le damos a terminar intento. Se dan cuenta que es bastante sencillo. Y enviar todo y terminar. Siempre tienen que asegurarse de ver la calificación. Nosotros estamos actualizando. Para el fin de semana ya tienen que tener ustedes los que han hecho el foro, ya van a recibir su calificación del foro. Y pueden ir revisando así mismo la aplicación de Galera Student. Las calificaciones en tiempo real, cómo va su avance y qué tareas a lo mejor les hacen falta. Ya, vamos a revisar. Vean, y lo que acabamos de resolver en clases prácticamente está como tarea, ¿no es cierto? Ustedes ya lo pueden resolver. Si están llevando la materia ahorita, pueden ir ya resolviendo directamente. Y no olviden darle clic en comprobar. Y ahí también van a poder ver de manera automática su calificación. Listo, mis estimados estudiantes. No sé si tal vez tienen alguna pregunta. No. Bien, entonces para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Voy a hacerles una capturita. Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Realicen las tareas, por favor. Que tengan una excelente noche. Chao. Luego, Gracias, licenciada, igualmente. Hasta luego. gracias. Nos vemos en la Gracias. siguiente clase. Chao. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana.